Luego yo quiero conversar con ustedes respecto a nuestra profesión. Entonces, ustedes son jóvenes de primer ciclo, son cachimbos. Entonces, cuando yo creo que a Omar, creo que a Luis les enseñé en primer ciclo, cuando yo he tenido la oportunidad de enseñar a jóvenes como ustedes de primer ciclo, siempre en la primera clase les he preguntado ¿por qué estudias arquitectura? ¿Cuál es la razón por la que estudias arquitectura? Y la segunda pregunta que les he hecho es ¿qué es para ti arquitectura? Cuando yo he preguntado a los jóvenes por qué estudian arquitectura, siempre me han dicho es que soy muy creativo, es que me gusta dibujar, es que me gusta maquetear, en el colegio maqueteaba. Siempre esas son las razones por las que te dicen los jóvenes la razón por la que estudian arquitectura, ¿no? Y cuando les he preguntado qué es arquitectura, y yo me siento muy complacido porque siempre me han dicho respuestas muy pertinentes, muy, digamos, certeras a lo que yo creo y siento es arquitectura. Lo que quiero decirles es que un joven que ingresa a estudiar arquitectura a la Universidad Nacional de Trujillo, a diferencia quizá de lo que ocurre en otras escuelas, sí sabe qué es arquitectura. Tiene una noción de lo que significa arquitectura. Entonces, yo quiero reflexionar primero sobre esta pregunta. ¿Qué es arquitectura? Entonces, yo la respondo desde mi perspectiva. Esta es mi opinión, esta es mi definición. Y como les decía, en la universidad potenciamos el pensamiento crítico. Entonces, no es la verdad. Cada uno de ustedes tendrá su propia respuesta. Si hubiéramos estado en un aula, en el aula física tradicional, yo me hubiera ido carpeta por carpeta a preguntarle a cada uno de ustedes ¿por qué estudias arquitectura y qué es arquitectura para ti? Me hubiera gustado. Hoy estamos aquí por las circunstancias que todos sabemos, desde el webinar, desde una conferencia vía web. Entonces, yo les comparto con ustedes lo que yo pienso es arquitectura. Una definición tradicional de arquitectura, la de Vitruvio, decía, arquitectura es el arte de construir. Entonces yo le agrego algo que para mí es muy importante. Arquitectura es el arte de construir, pero ideas. Yo a veces les he dicho a mis alumnos en clase, arquitectura no es para calabacitos, arquitectura no es para calabacitas. Y lo digo así con franqueza, ¿no? ¿Por qué? Porque el futuro arquitecto y el estudiante de arquitectura tienen que desarrollar ideas. La génesis, la razón de ser de la arquitectura son las ideas. Entonces, en la escuela y en la carrera de arquitectura que ustedes van a iniciar, vienen aquí a construir ideas, vienen ustedes a pensar. Y les decía, ¿para qué? Son ideas no en abstracto, son ideas para diseñar espacios con significado. Entonces, para mí esto es vital y lo repito. Si les preguntan qué es arquitectura, yo les hago aquí este aporte, arquitectura es el arte de construir ideas para diseñar espacios con significado. Yo les comentaba que en clase yo a veces les pregunto a mis estudiantes qué es arquitectura. Yo sí, me siento regocijado, contento, porque siempre me han contestado espacios. El estudiante de arquitectura siempre relaciona la arquitectura con el diseño de espacios. Y eso es cierto, eso es pertinente. El arquitecto y la arquitectura sirven y su utilidad es diseñar espacios pero con significado, es decir, espacios que les sean útiles a las personas, espacios que permitan a las personas vivir con dignidad. Esa es la razón y esa es la esencia de lo que significa la arquitectura. Entonces, yo quiero hablar ahora, para profundizar en el tema, de dos arquitectos, que a mí particularmente me han servido de mucha utilidad cuando quiero motivar a los jóvenes y cuando he tenido que enseñar a mis estudiantes ahí en la UNT justamente la noción de arquitectura. Este señor que ustedes ven ahí en pantalla se llama Frank Lloyd Wright. Mis estudiantes saben, porque yo lo repito siempre y lo digo, que yo soy un Frank Lloyd Wright lover total, ¿no? Este señor fue un arquitecto de lo que se conoce como la arquitectura moderna de los años 20, 30, 40, 50, 60, el siglo pasado, que hizo aportes muy importantes a la arquitectura. Ahí en la imagen que ustedes tienen a la derecha es el espacio de la fábrica, por ejemplo, Johnson,
es una fábrica americana, era una fábrica americana de champús, y lo que hizo Frank Lloyd Wright fue trasladar el espacio monumental, que era solamente de los espacios de culto, llevarlo, por ejemplo, a un espacio de oficinas. Esa es el pool de oficinas de la fábrica de Johnson & Johnson, ¿no? Entonces, a Frank Lloyd Wright le debemos muchos aportes en la arquitectura, y yo le tengo un particular aprecio porque a mí me ha permitido justamente didácticamente explicar a los jóvenes qué es arquitectura y motivar a los jóvenes respecto a la arquitectura. Miren, una de las obras, aparte de la que he mencionado de la fábrica, las oficinas de la fábrica Johnson, es la famosa Casa Kaufman. La Casa Kaufman, que se le conoce como la famosa Casa de la Cascada. Entonces, yo le tengo un particular aprecio porque para mí, cuando yo era estudiante, en la UPAO de los 90, significó mi primera aproximación y mi primer acercamiento ya en la universidad como estudiante hacia lo que es arquitectura. Esa es la Casa Kaufman, la Casa de la Cascada. Si ustedes ven esa foto, lo más resaltante de esa foto es cómo el artefacto arquitectónico, cómo el objeto artificial se inserta y se fusiona, se hibrida, se mezcla con el paisaje natural. Entonces, uno de los grandes significados de la arquitectura, una de las grandes tareas que tiene el arquitecto es esa: intervenir en un espacio natural, hacer un edificio, hacer un objeto, hacer un artefacto arquitectónico, pero que no vulnere, que no transgrede, que no altere, que no choque, que no viole, que no establezca bronca con el paisaje, sino que sea empático, que se inserte, que se vincule, que armonice con el paisaje natural. Entonces ahí ustedes tienen la famosa Casa de la Cascada, ¿no? Entonces, un edificio para vivienda es una vivienda unifamiliar que se inserta en un paisaje natural, la verdad, con mucha pertinencia, como dirían algunos, casi con maestría. Y esa es otra vista de la Casa Kaufman, o llamada también popularmente como la Casa de la Cascada. Ahí está el conector vertical, la escalera, ahí están las terrazas, y ahí está la relación de escala, de tamaño, entre el paisaje natural y el edificio. Entonces, el edificio no es como una caja, como una mole cerrada. El edificio es un edificio horizontal, de escala pequeña, es decir, de altura no muy alta, no muy alto en su escala, pero que tiene terrazas, que tiene ventanales y que trata de vincularse con mucha pasión con la naturaleza. Yo no he estado ahí, no conozco en físico todavía, pero amigos, gente que ha ido ahí siempre comentan, ¿no?, que estando dentro de la Casa de la Cascada, tú puedes percibir el ruido de los pájaros, el agua de la cascada, es decir, dentro de la casa la conexión con la naturaleza del entorno inmediato es muy, muy fuerte. Yo quiero compartirles ahí otra vista. Este es el espacio interior de la Casa de la Cascada. Este arquitecto del cual yo les hablo, que es Frank Lloyd Wright, es un arquitecto que pertenece a lo que se denomina la arquitectura moderna, la arquitectura del siglo pasado, que a partir de 1920 supo aprovechar con maestría todos los nuevos materiales que la revolución industrial aportó, es decir, el vidrio, es decir, el concreto, ¿no?, para diseñar de una manera diferente los edificios. Si ustedes habrán visto de repente en su colegio, les habrán enseñado algunos temas, habrán visto en películas que los edificios, los castillos medievales, los conventos, tenían unos muros gruesísimos, con unas columnas que se llamaban contrafuertes. Así eran los edificios, con ventanas pequeñas, y de pronto aparecen los nuevos materiales, la revolución industrial, y los arquitectos de la arquitectura moderna, pues toman estos materiales para plasmar otro tipo de espacialidad. Esa es la espacialidad interior. Si ustedes ven, la sala es muy amplia, y hay un pequeño bar, no hay muros que separen el bar de la sala, de la cocina, todo es una composición espacial que fluye, que se integra, y a través de las grandes ventanales corridos que ustedes ven al fondo,
hay una conexión con la naturaleza. Antes no se podían hacer esos ventanales largos y corridos. Les repito, los castillos, los conventos eran unas moles con ventanitas pequeñitas. Entonces, esta es la Casa de la Cascada, esa es su espacialidad interior. Si ustedes ven arriba, hay una gran cobertura para ingreso de luz por el cenit, es decir, por el techo. Y esta es otra vista de la Casa de la Cascada. Y para mí es una vista muy, muy especial. Yo siempre le cuento a mis estudiantes, les comento, que una de las funciones que tenemos los arquitectos, y es de lo que estoy hablando, es la relación del artefacto artificial, del edificio, que debe implantarse en un entorno natural con maestría, con armonía. Entonces, esto es una especie de terraza, de gran balcón, lo que los arquitectos llamamos un espacio intermedio, un espacio in-between, un espacio de transición. Luego los arquitectos, me parece el día miércoles, la arquitecta Tatiana, el arquitecto Alan, le van a hacer una introducción al diseño arquitectónico. Luego ya en sus cursos de diseño arquitectónico 1, durante el desarrollo del semestre ya regular, seguramente van a profundizar en estos temas. Pero es muy importante que entre el espacio cerrado y el espacio abierto, entre el edificio y el paisaje natural, en este caso, y a veces puede ser un paisaje urbano, hayan estos espacios de transición, estos espacios intermedios. Entonces, ya que ustedes van a iniciar la carrera de arquitectura, nunca se olviden, sus primeras tareas, sus primeros encargos, va a ser justamente desarrollar composición de espacios habitables, con recorridos, con escaleras, y con su docente, su profesora les va a pedir, la arquitecta, miren, componga un espacio, diseña espacios abiertos, cerrados, pero también semiabiertos o semicerrados. Eso que ustedes ven ahí en la pantalla, justamente un espacio semiabierto, un espacio de transición. Y estos espacios de transición intermedios son los que enriquecen mucho una composición en la arquitectura. Entonces, les quería compartir ahí algunos de los atributos que a mi juicio tiene la Casa de la Cascada, el gran aporte que hizo en esta obra el arquitecto Frank Lloyd Wright. Pero Frank Lloyd Wright no tiene solamente la Casa de la Cascada como una de sus obras emblemáticas. El arquitecto tiene muchísimas, cientos de obras, pero tiene algunas muy populares, y son populares justamente porque a quienes nos dedicamos a enseñar nos son de mucha utilidad para explicarle a un joven como ustedes que está iniciándose en la carrera, de qué trata la arquitectura, qué es la arquitectura. Yo les decía que arquitectura tiene dos ideas claves, ideas justamente y espacios. Entonces la arquitectura son plasmar ideas para diseñar, modelar espacios para que la gente viva con dignidad, viva feliz. Esta otra obra de Frank Lloyd Wright es el Museo Guggenheim en Nueva York. Esta es una obra que se emplaza en una esquina, en un terreno. Si ustedes ven los edificios de los contextos inmediatos, es decir, los edificios que están próximos, son edificios tradicionales, ¿no? Lo que los arquitectos llamamos paralelepípedos verticales, con pequeños vanos, aberturas, y de pronto aparece un objeto extravagante. Extravagante quiere decir diferente, distinto, atípico. Entonces aparece esta especie como de cilindro, como un trompo, ¿no? Y este edificio en su momento pues le significó un reto al arquitecto. Yo les presento esta otra obra de Frank Lloyd Wright porque les quiero decir de que una de las funciones de la arquitectura también es especular, también es ser creativo, es ser vanguardista, pero vanguardista pertinente, hacer algo nuevo, pero no desentonar. Por eso la arquitectura no es fácil, la arquitectura es difícil, porque requiere que uno en la verdad se saque humo de la cabeza para generar ideas como esta, ¿no? Cuando uno la ve ya terminada, es fácil criticar. Cuando uno la ve ya terminada, es fácil opinar. Pero tener la generatriz, la idea que da origen a esto es lo difícil. Entonces, yo presento ahí el Museo Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright, como un ejemplo de que la función y la visión de la arquitectura como diseñador, como diseño, es especular, es aportar con soluciones distintas, nuevas, novedosas, para enriquecer los paisajes urbanos
el perfil urbano de la ciudad. Esta es la vista interior del Museo Guggenheim de Nueva York. Si ustedes ven, es un gran rombo, es un espacio, lo que los arquitectos llamamos el espacio monumental, es decir, gigante, inmenso. No recuerdo ahorita cuál es la longitud en metros lineales de altura del edificio, pero fácil, llega casi a los 100 metros lineales. Son como 8 o 9 pisos, básicamente de exposición. Si ustedes ven, la exposición, porque este es un museo, se da en unas rampas que son los conectores verticales por donde la gente va subiendo. Entonces, la gente ingresa del nivel 0 de la calle a un gran vestíbulo hall que organiza el museo y de pronto va subiendo por una rampa, y esa rampa no solamente tiene la función de subir, de circular, es decir, no solo es espacio de flujo, sino también es espacio de estancia, de actividades. Es decir, la gente va subiendo y va observando, va viendo las exposiciones que el museo le propone, ¿no? Entonces, para mí, esta obra, las dos obras en realidad, La Casa de la Cascada y el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright, son piezas vitales para explicar y sobre todo para motivar a alguien que está empezando en este oficio fabuloso en realidad, que es el de ser arquitecto. Luego quiero hablarles, les decía que les voy a hablar de dos arquitectos. Les he hablado del primero, de Frank Lloyd Wright. Hoy quiero hablarles de Charles Ingels. Charles Ingels es un arquitecto danés de Dinamarca, que ha hecho su carrera en muchos países de Europa y en Norteamérica también, bastante joven, hoy tendrá pues 42 años ya, más o menos. Y la imagen que tienen al lado es una obra de Ingels que se llama La Vía 57 West. Yo les decía, yo he escogido dos arquitectos porque siento que son muy didácticos para explicarle a alguien que está empezando la carrera de arquitectura, que está iniciando su primer ciclo de arquitectura, de qué trata la arquitectura. Este segundo arquitecto, Charles Ingels, hace un aporte que para mí me parece muy importante, que es que cuando generamos ideas, yo les decía que la arquitectura para mí es construir, diseñar, tener ideas para modelar espacios. Entonces, los arquitectos, siento yo, esa es una opinión personal, a veces desarrollamos ideas confusas para que nos entiendan solamente otros arquitectos. Desarrollamos ideas de arquitectos para que nos escuchen otros y nos entiendan otros arquitectos. Pero la razón de ser de la arquitectura es desarrollar ideas para que nos entiendan las personas comunes, nos entiendan todos. Entonces, una idea en arquitectura, un concepto en arquitectura es bueno cuando no solamente lo entienden los eruditos, sino cuando lo entienden todos, tu mamá, tu papá, tu hermana, las personas comunes y corrientes. Todos, las comunes y corrientes, pero también los eruditos. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Porque yo a veces converso con mis estudiantes y ellos me dicen, no, arquitecto, ¿por qué usted me ha puesto 8, me ha puesto 10? Si mi mamá me ha dicho que mi maqueta está bonita, ¿no? Si mi papá me ha dicho que mi maqueta está bonita. Le digo, pero yo no, yo la veo diferente. Y le explica a uno al alumno cuáles son las observaciones. Entonces, hacer que todos entiendan una idea, todos, los académicos, tu profesor, pero también tu familia, las personas comunes y los profesionales en arquitectura, es en realidad la misión que tenemos cuando plasmamos ideas en arquitectura. Entonces, este edificio tiene una lógica de ideas muy fácil de entender. Este arquitecto, Charles Ingels, el año 2009, 2010, era bastante joven, tenía 28 para 29 años, y un grupo de inversionistas le piden que diseñe primero un rascacielos en Manhattan, Nueva York, frente al río Hudson, pero que sea diferente, que sea distinto. Los inversionistas, los promotores ya no querían ver el típico rascacielos, es decir, vertical, con sus ventanitas. Le dijeron a Charles Ingels, por favor, arquitecto, diseñe algo diferente, algo distinto. Y lo que Charles Ingels hace es hibridar, es decir, fusionar, mezclar conceptos. Y yo les comparto ahí en el PPT que se ve en pantalla su lógica de ideas, su razonamiento lógico.
que Ingalls aplica. Entonces, él se rasca la cabeza, piensa y dice, me ampereó un rascacielos diferente, entonces el rascacielos es un agrupamiento vertical, entonces voy a mezclar lo vertical, pero con lo horizontal también. Y los voy a organizar a través de un patio. Entonces, ¿qué hace Ingalls? Los hibrida y los deconstruye, es decir, los modela. Y finalmente tiene este edificio, el que está en el centro. Ese es el edificio que está construido, que existe, es real, ¿no? Y se convierte en un elemento distinto, diferente en el paisaje, pero no desentona, no desencaja. Se inserta en el paisaje diferente con sus propios atributos, pero se vincula y se relaciona con los demás. Esa es la razón de ser de la arquitectura. Entonces, cuando Ingalls explica su razonamiento, dice, lo vertical y lo horizontal, los voy a hibridar, los voy a modelar y los voy a organizar a través de un patio central, es un discurso que podemos entender todos, académicos, profesionales, y si tú se lo explicas a tu mamá, a tu hermana, a tu amigo, te va a entender, ¿no? Entonces, esa es la lógica con la que debemos razonar los arquitectos. Una lógica no solamente para eruditos, sino una lógica que puedan entender todas las personas. De ahí, este sí es el render del edificio que está en la página web del arquitecto. Entonces, este edificio hibrida el lenguaje vertical, lo vertical y lo horizontal. Si uno se acerca por una calle, lo ve ahí, horizontal, es decir, a una escala de la calle. Pero si uno se acerca al edificio desde otra de las calles colindantes, un rascacielos, un edificio vertical. Entonces, eso es, de alguna manera, el edificio es muy claro en su lógica, ¿no? Yo les comento, esta es la maqueta que hicimos con mis estudiantes, no sé si está por ahí Luis Miranda, pero lo hicimos con los chicos de la quinta promoción, en quinto ciclo, en el semestre, me parece, 2019-1. En quinto ciclo abordamos el híbrido como tema de diseño, como tema de análisis tipológico, y esta es la maqueta del grupo que le tocó analizar este edificio, ¿no? Entonces, yo se los comparto porque este es el nivel, por ejemplo, de maqueta como producto que uno está satisfactoriamente acostumbrado de un estudiante de arquitectura de la UNT, ¿no? Esa es la maqueta, y ustedes ven, la vía 57 West, trabajada muy bien al detalle. El estudiante de arquitectura tiene una facilidad, ¿no? El corte a láser, que por ejemplo cuando yo estudiaba no existía, entonces no hay pretexto, digamos, para maquetear. Hoy estamos en una circunstancia pues diferente, la educación va a ser probablemente todo el semestre virtual, pero podrán modelar edificios de alguna manera virtualmente o hacerlo manualmente y tomando una foto o una imagen, compartirlo con sus compañeros y docentes. Y acá está el grupo, ¿no? Ese es el grupo de estudiantes, es un grupo de estudiantes de la quinta promoción que desarrolló justamente este tema. Y ahí al lado izquierdo, ustedes ven, está la maqueta, ¿no? Los chicos le pusieron su luz iluminada. Entonces, yo presento a Frank Lloyd Wright y presento a Charles Ingalls y los presento ante ustedes la octava promoción con aprecio, porque a mí me han permitido justamente transmitirles la emoción de lo que significa arquitectura para mis estudiantes. Pero luego uno se pregunta, ¿y en el Perú qué, no? Yo les he mostrado a Frank Lloyd Wright, es un arquitecto norteamericano, les he hablado de Charles Ingalls, es un arquitecto danés, pero estamos en el Perú, y en el Perú que atraviesa circunstancias muy difíciles. Yo les confieso que cuando inició la pandemia del coronavirus, yo lo tomaba pues con cierta ligereza, ¿no? Pensaba que era algo que se iba a quedar en China, que se iba a quedar en Italia. Imagínense, tenemos casi 3.000 personas que han fallecido. Entonces, estamos en unas circunstancias bastante dramáticas y creo que sí es pertinente contextualizar y aterrizar en nuestro país, ¿no? Y en el Perú, ¿qué es arquitectura? Y en el Perú, ¿para qué sirve la arquitectura? Y en el Perú, ¿qué podemos hacer los arquitectos? Entonces, ahí está el Perú tiene Machu Picchu,
el Perú tiene Chanchan, el Perú tiene Cuelat, el Perú tiene El Brujo. Entonces, el Perú es un gran país que tiene unos recursos arqueológicos y arquitectura pre-inca e inca fabulosa. Es un país con una gran historia. Y el Perú también tiene una gastronomía muy variada, el Perú tiene grandes playas, el Perú tiene una artesanía muy valorada en el mundo, el Perú tiene un folclore muy rico. Entonces yo siempre le planteo a mis estudiantes esta pregunta, ¿no? Y si el Perú tiene gran riqueza arqueológica, un gran patrimonio, un gran pasado, tiene gastronomía, textilería, folclore, playas, ¿por qué el Perú no es un gran país o no es el gran país que debería ser? Entonces porque el Perú también es esto, ¿no? El Perú son asentamientos humanos, son personas que han tomado el suelo y lo han tomado sin asesoramiento técnico, lo han tomado muchas veces por la necesidad de vivir, a veces cayendo en manos de traficantes de tierra. Esto también es el Perú. Y esto también es el Perú, ¿no? Yo siempre reflexiono con mis estudiantes que a mí me parece la verdad horroroso que en pleno siglo XXI haya un señor vulnerable, un señor de edad, haya una señora mayor, de repente puede ser el caso de alguno de ustedes, su mamá, su abuela, su abuelo, que tiene que caminar 1 kilómetro en un cerro para conseguir agua. Entonces, porque eso también es el Perú, ¿no? Entonces, ahí es donde surge la pregunta que yo les comentaba, yo siempre les hago a mis estudiantes. ¿Por qué a pesar de ser un gran país, con muchos recursos, con atributos particulares, el Perú no es un país competitivo? País competitivo es aquel país que desarrolla sus atributos particulares. Eso es competitivo. Ustedes vienen a la universidad para ser competitivos, es decir, para desarrollar cada uno de ustedes, cada uno de los 52 o 53 estudiantes de la 8ª promoción es único y tiene competencias y habilidades particulares. Y es chamba de nosotros los docentes tener que darnos cuenta de las potencialidades y capacidades de cada uno para desarrollarlas, para estimularlas, para potenciarlas. Igual sucede con el Perú, ¿no? Entonces yo quiero contestar esta pregunta especulando, esa es una percepción mía, a partir de 2 razones. Carlos Bardales Orduña, yo pienso que el Perú no es un país competitivo, a pesar de los grandes atributos que tiene, porque en el Perú fallan la gobernabilidad y fallan la gobernanza. Y eso tiene que ver mucho con la arquitectura y con el ser arquitecto del siglo XXI, y más con ser un arquitecto que se forma en una universidad, como la Universidad Nacional de Trujillo, que, como les repito, está ubicada en el 7º lugar, según el ranking de la SUNED. Entonces, yo quiero compartir con ustedes las 2 razones por las que yo pienso que el Perú no es lo competitivo que debería ser. Una de las cosas que falla en el Perú es la gobernabilidad. La definición dice que la gobernabilidad es la capacidad técnica y política que deben tener quienes dirigen para resolver los problemas de las personas. Yo les compartía, en uno de los PPTs anteriores, les decía que en una escuela de arquitectura como es la escuela de la Universidad Nacional de Trujillo, formamos líderes. Líderes que tienen que tener capacidad crítica, que tienen que tener creatividad, que tienen que tener una vocación humanista. Eso es muy importante. Entonces, ustedes se forman arquitectos, van a ser arquitectos para también dirigir a personas. No solamente dirige el que es presidente regional, el que es congresista, el que es alcalde. Ustedes, cuando terminen la universidad, Dios mediante, de aquí a 5 años, van a ser líderes, van a dirigir grupos humanos. Es decir, dirigir es resolver problemas de las personas, problemas de la sociedad. Entonces yo siempre les planteo a mis estudiantes de arquitectura en la Universidad Nacional de Trujillo esta pregunta. ¿El arquitecto se forma para ejercer solo como técnico? Es decir, ustedes vienen, han ingresado con mucho esfuerzo, han celebrado, ya van a iniciar dentro de pocos días, de pocas semanas,
su primer ciclo con ilusión, vienen a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Trujillo solo para formarse como técnicos, solo como técnicos. Entonces, yo creo que no. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes. Esa es la imagen de la graduación, de la colación como bachilleres de la segunda promoción. Ahí están, muy contentos, en el claustro, aquí en el local central, lanzando el birrete. Dentro de 5 años, Dios mediante, van a estar ustedes igualmente celebrando, ya no el ingreso, sino el egreso. Pero sí yo quiero reflexionar con ustedes esto. Ustedes no vienen a la universidad para ser solamente técnicos. Ustedes vienen para ser técnicos y políticos también. Yo siempre lo comento con mis estudiantes en el aula, en la UNT. En la UNT hacemos política todo el tiempo, pero no hacemos política partidaria. No hacemos política como vemos en la televisión de los políticos que por debajo de la mesa se ponen de acuerdo para hacer daño al Perú. En la universidad hacemos política institucional. Nos sentamos y coordinamos todos para hacer cosas buenas, para conseguir logros para la escuela, para conseguir logros vicios para que su formación sea mejor. Entonces, hablamos de una política de la buena, no política de la mala. Entonces, yo les planteo ese reto a mis estudiantes. Si una de las cosas, o de las razones, perdón, por la que el Perú no es lo competitivo que debería ser, es porque falla la gobernabilidad. Es decir, escogemos siempre mal. Quienes siempre nos quejamos de quienes nos gobiernan, ¿no? Ustedes ya son mayores, la mayoría, entiendo, mayores de 18 años, van a votar el 2021. Entonces siempre paramos quejándonos de que elegimos mal, las autoridades nos roban. Entonces, ustedes van a una universidad como esta y van a ser arquitectos para ser líderes, para ser técnicos, pero también políticos. Entonces, la política a la que yo me refiero es la política, por ejemplo, la política ciudadana, la política gremial, la política institucional, la política del bien común. Yo les planteo 3 imágenes. En la de la izquierda hay un árbol que ha sido prácticamente asesinado porque le han vaciado concreto ahí, y ha quedado ahí, ¿no? Por ejemplo, yo lo llamo un arboricidio, ¿no? Entonces, cuando uno ve un arboricidio como este, ¿qué es lo que hace un arquitecto? Reclama. Entonces, ser un arquitecto de una escuela como la Universidad Nacional de Trujillo, la arquitectura de hoy, la arquitectura que nos reclama la gente, nos reclama la ciudad, es justamente esa. Alguien que sea, que tenga la lucidez y la capacidad para reclamar por aquello que está mal. Esa es una política ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y les planteo en la imagen del centro una calle enrejada, la reja. Entonces, el espacio público, que es un tema de que espero en algún momento compartir y discutir con ustedes con mayor extensidad, porque uno de los roles del arquitecto es también el espacio público, no solamente el espacio cerrado. Cuando uno ve, por ejemplo, que familia quizá por buenas intenciones, por seguridad, enreja un espacio público, ¿qué es lo que hace un arquitecto del siglo XXI? Les propone soluciones. Es decir, tienes que explicarle que está mal enrejar los espacios públicos, pero tienes que plantearles también soluciones. Es decir, cuando yo les hablo de que debemos mejorar la gobernabilidad, es decir, ser técnicos pero también políticos, les hablo de que debemos proponer soluciones. Es decir, no solo reclamamos, no solo piteamos, el arquitecto reclama, pero a la vez propone. Y las propuestas es lo que ustedes seguramente habrán visto, las plasmamos en planos, en maquetas, en renders, en imágenes, el arquitecto propone. Y también el arquitecto político, un arquitecto de una escuela como la Nacional de Trujillo, promueve. Es decir, no solamente reclama, no solamente hace planos, proyectos, sino también promueve. Tiene que ser hoy día un activista ciudadano. Hay muchos teóricos, muchos arquitectos, que justamente inciden mucho en el que el rol y la función de la arquitectura de hoy día es ser más activistas que proyectistas. Cuando uno ve, por ejemplo, y ahí les planteo la imagen de la derecha, cuando uno ve niños que de repente quieren desarrollar la actividad humana de recreación,
quieren aprender, por ejemplo, skate, y tienen que hacerlo ahí por lo menos está en una losa. A veces hay escenas más dramáticas, lo tienen que hacer en tierra, sobre tierra. Entonces, los niños tienen que jugar en condiciones dignas. Entonces, ¿qué es lo que hace el arquitecto? Promueve, hace eventos, actividades. Esas son las funciones del arquitecto del siglo XXI. Es decir, si que ustedes van a ser arquitectos, no solamente para ser técnicos fríos e inhumanos, sino para ser técnicos, políticos y muy humanistas, para que puedan reclamar por lo injusto, para que puedan proponer mediante diseños soluciones a la problemática de la ciudad y para que puedan promover activismo, eventos que mejoren la calidad y el espacio de las personas. Entonces, les decía, quiero reflexionar con ustedes acerca de las dos razones por las que yo pienso el Perú no es lo competitivo que debería ser. La segunda razón es la gobernanza. Ustedes han ingresado a una escuela de arquitectura y urbanismo. Nuestra escuela se llama Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad Nacional de Trujillo, justamente para hacer esto, para contribuir a que la gobernabilidad del Perú mejore y para que la gobernanza del Perú mejore. La segunda razón por la que yo pienso que el Perú no es lo competitivo que debería ser es la gobernanza. La definición dice, gobernanza es la relación que existe entre gobernantes y gobernados. La relación. Entonces, ustedes se van a formar como arquitectos y esa es su misión y esa es su tarea para que los gobernantes y los gobernados se entiendan mejor, para que los líderes y los dirigidos se entiendan mejor. Eso es lo que ocurre hoy día en nuestras ciudades, ¿no? Lamentablemente, yo pienso que el Perú no es el gran país que debería y merece ser, porque no nos entendemos. Ese es el problema en el Perú. Ahí les planteo 4 imágenes. Los autos toman la ciudad. El ciclista es invadido por el automóvil. Hay muchos ciclistas, no tengo la cifra, que mueren al día, que mueren mensualmente en el Perú. El comercio informal toma la calle, se adueña de la calle. Las personas reclaman, ustedes habrán visto a raíz de lo que pasó de lo que ha pasado recientemente por la cuarentena, personas pegando o golpeando policías, ¿no? Eso es bien difícil, por ejemplo, ver en otros países. Entonces yo les planteo este collage de imágenes como una reflexión de lo que estoy diciendo, ¿no? El problema en el Perú es que no nos entendemos. Cada quien hace lo que quiere. Entonces, un arquitecto que viene a una universidad, como la Nacional de Trujillo, que a una escuela de arquitectura y urbanismo, como es la escuela de la UNT, viene para contribuir a que las personas en el Perú se entiendan. Les planteo ahí otro collage de imágenes. Esto es real, por si acaso. En la izquierda, esto sucede en el Agustino y en Comas, en Lima, Perú. En la izquierda ustedes ven la persona que por invadir y por crecer agarró y se tomó el poste, ¿no? En la imagen del centro ustedes ven lo que seguramente fue un patio, un retiro, vino otro y construyó su edificio delante y tapó al otro, ¿no? Así, sin roche. Y en el edificio de la derecha ustedes ven una escalera de caracol que nace desde la calle, desde la vía pública. Entonces, esta familia ya se independizó, es decir, cada nivel, cada piso es independiente porque fue y construyó su escalera en la vía pública. Entonces, eso es lo que ocurre en el Perú. Entonces, muchas de esas obras, lamentablemente, yo lo digo, están firmadas por arquitectos. Entonces, un arquitecto de la Universidad Nacional de Trujillo tiene que hacer que esto que yo les muestro no ocurra. Eso es un ejemplo de mala praxis. Ocurre, pero un profesional que tiene ética y que tiene principios no hace eso, no firma eso. Entonces, ya voy a terminar. Finalmente, yo pienso de que el rol de la arquitectura justamente es hacer que las personas se entiendan. Miren, ahí les planteo un collage de 3 imágenes. La de la izquierda es en el Agustino, el famoso óvalo para el tiranosaurio Rex. Eso existe, ¿eh? El de la derecha es en Huachipa, que está al sur de Lima, es el león,
la estatua del Club de Leones de Huachita. Y lo de la izquierda, de la derecha, perdón, es un gallo, es una pollería, perdón, una tienda de parrilladas que me parece que está en Lince, en Lima, Perú. Entonces, yo les planteo eso como imagen para reflexionar con ustedes justamente sobre eso. Entonces, el rol de la arquitectura es hacer que el tiranosaurio, que el león, que el gallo se entiendan. Y esa es una chamba muy difícil. Es decir, arquitectura es una profesión difícil, es una profesión complicada. Yo no quiero desanimarlos, sino quiero motivarlos. Entonces, han escogido ustedes una profesión que, si bien es complicada al inicio, tiene un rol y una finalidad muy importante. Es decir, formamos profesionales para hacer que el Perú mejore, que la gobernabilidad del Perú mejore, que la gobernanza en el Perú, la relación entre las personas mejore. Para eso ustedes van a ser arquitectos. Entonces yo termino, esta es la última imagen, con una frase que a mí particularmente me gusta, ¿no? Y dice, la gente está dormida y hay que despertarla. Con esto yo les quiero decir que el rol de la arquitectura es cambiar paradigma de las personas. Nuestra función como arquitectos es hacer que las personas cambien de ideas, cambien de pensamiento. Lo que hoy hacen mal, lo hagan de una mejor manera para hacer justamente que el Perú sea mejor. Quizás no vamos a cambiar el mundo, pero cada uno de nosotros hará justamente el aporte para que el Perú sea el mejor país y el país que merecemos todos, ¿no? Eso es lo que quería reflexionar con ustedes.